Remontada y victoria de Atlético Nacional en el partido de ida de la Copa Betplay. Siempre mencionamos que jugar a un ritmo alto, a un ritmo mediano o a un ritmo bajo no necesariamente tiene que ver con una cuestión positiva o negativa, sino que hay que analizar digamos que de manera concreta cómo se desarrolla un equipo y cómo se desarrolla un partido para decir si es bueno o si es malo, o si es positivo o si es negativo. En este caso creo que el primer tiempo del partido de la ida salió muy bueno. Porque hubo un ritmo bastante alto en lo que los dos equipos, en un contexto en el cual los dos equipos se sienten muy cómodos. Nacional es un equipo que en transiciones ofensivas sabe hacer mucho daño porque tiene los jugadores para eso. Y América igualmente es un equipo que en ese escenario de transición ofensiva, de ataques cortos, de ataques rápidos, de contragolpe con jugadores que hacen mucho daño al espacio, se siente cómodo. Entonces creo que fue un primer tiempo de un ritmo alto en el cual los dos equipos se sintieron cómodos y por eso es que sale un primer tiempo con muchas ocasiones de peligro para tanto América de Cali como para Atlético Nacional. Ya en el segundo tiempo sí creo que hay una diferencia un poco más clara entre uno y el otro equipo y creo que esos dos goles que se dan en el segundo tiempo y que terminan, digamos que tirando la balanza a favor de Atlético Nacional, sí reflejan lo que fue el desarrollo del segundo tiempo, que ya hablaremos de él. Pero por lo pronto el primer tiempo, el primer tramo claramente fue superior a América de Cali en un aspecto en el que nosotros mencionamos que había sido un rasgo muy bueno que había tenido el equipo en el mejor tramo del semestre del equipo del Polilla, que era presionar alto y creo que en este caso una buena organización sin balón y en esa presión, en esos ejercicios de presión por parte del equipo, en recuperar alto, en ser agresivo y a partir de ahí hacer ataques cortos, ataques rápidos y sorprender al rival con los tres jugadores que tiene arriba, sobre todo con los dos jugadores de banda, con Barrios y con Duván Vergara. Y a partir de ahí, América de Cali hace tres recuperaciones, tres ataques que son derivados de recuperaciones altas o de recuperaciones agresivas en campo rival y en una de ellas termina anotando y yéndose en ventaja. Eso hasta ahí. Después de eso, América se pone en una predisposición un poco más de bloque medio, pero deja algo en claro, una intención en claro y es, va a liberar y va a darle un poco de libertad a los dos laterales de Atlético Nacional, tanto a Román como a Angulo, pero a cambio de eso, va a amenazar al espacio al Atlético Nacional sobre esas dos bandas, a espalda y en esa zona que va a dejar liberada Atlético Nacional con sus dos laterales. Entonces creo que ahí ya hay un mensaje claro del Polilla de, con esa línea de 5 más esos dos volantes, tratar de sostenerse a nivel defensivo, pero también no, digamos que no dejar a un lado la parte ofensiva y amenazar con esos tres jugadores. Y ahí tuvo una opción muy clara de gol que fue la de Holgado que termina desaprovechando y que claramente hubiera dado otro aspecto y otro condimento al desarrollo del partido y obviamente al desarrollo de la serie. Pero Holgado termina tirando el balón a la tribuna y termina desaprovechando esa jugada que era muy clara. Después de la salida de Balanta, que estaba siendo un jugador muy clave, por lo que voy a explicar, Atlético Nacional empieza a mejorar, sobre todo a partir, obviamente, de Campuzano y de Guzmán y de Cardona. Por cierto, un Guzmán que había tenido un inicio un poco dubitativo y con muchos errores e imprecisiones a la hora de recibir y de tratar de darle eh, continuidad a las posesiones de balón, sobre todo en salida. Estaba siendo muy dubitativo cada vez que recibía el balón. Empezó un poco a Atlético Nacional a tomarse confianza en ese sentido y a no tener esas pérdidas de balón que estaba teniendo al inicio. Y cuando estaba empezando o cuando digamos que trataba de sorprender por dentro, Balanta era un jugador que estaba siendo clave porque estaba saltando y estaba acompañando un poco a los dos mediocampistas. Balanta es un jugador que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser muy agresivo, por ir sobre todo a tratar de anticipar, a tratar de robar,
a no dar ventaja, a estar siempre como cerca a la marca y no tratar de darle ventaja. Entonces, en ese sentido, cuando Balanta veía que había un jugador a espalda o a los costados, tanto de Leis como de Harold Rivera, él saltaba para obviamente tratar de que ese receptor no tuviera libertad. Cuando sale Balanta, ahí empieza a dominar y empieza a fluir y empieza a hacer mucho más daño a Atlético Nacional y empieza a posicionarse mucho más en campo contrario y hacer mucho más daño por dentro, que sería en esa zona donde Atlético Nacional en el segundo tiempo pasaría por encima a América de Cali. Pero en ese primer tiempo, ya después del 1-0, ya después de que sale Balanta, Atlético Nacional, vuelvo y digo, empieza un poco a través de Cardona, a través de Guzmán, a través de Guzmán y de Campuzano, y sumado a eso, un jugador que nosotros hemos mencionado que en ese rol y en ese contexto entra y sabe conectarse y sabe entrar en los circuitos de juego, que es Alfredo Morelos, para tratar de hacer un intercambio por ahí posicional con Sarmiento, que pasa un poco a ser un jugador más de delantero centro para que Morelos también aparezca entre líneas. Entonces, a partir de ahí, Atlético Nacional empieza a hacer daño y tiene la aparición que siempre es el arma más peligrosa que tiene Atlético Nacional, que es la aparición y el desdoblamiento de Román. Ya hablaremos de Román. Ya en el segundo tiempo, ya al final del primer tiempo, ya se veía que Atlético Nacional estaba empezando a superar a América, ya sea por fuera, sobre todo por el sector de Velasco Román, y por dentro. Pero ya en el segundo tiempo, ya eso sí se sintió y se vio, pero escandalosamente, porque empezó a ser muy, muy, muy endeble ese carril central de América de Cali. Con un Harold Rivera que saltaba mucho, digamos que buscaba saltar, pero que en esos saltos era totalmente impreciso, pero totalmente impreciso, y con un Lace que le tenía que cubrir tanto la espalda de él como la espalda suya y los costados. Entonces tenía que abarcar tanto terreno que claramente se ve en los últimos minutos, terminó totalmente exhausto por todo ese ejercicio que tuvo que hacer sin balón, que terminó siendo inocuo, ineficiente y que no terminó dándole, digamos que no pudo contener Leis en ese trabajo defensivo y sin balón a América, que estaba siendo, vuelvo digo, totalmente superado por Atlético Nacional. Y en ese mediocampo, en esa zona, empezó a aparecer muchísimo más Alfredo Morelos, que vuelvo y digo, hemos leído por ahí Alfredo, ciertas críticas a Alfredo Morelos porque por ahí no ha tenido los registros que por ahí todos podíamos pensar que podía tener, porque es un jugador que siempre se ha caracterizado por tener muy buenos registros, pero Alfredo Morelos, que es un perfil distinto a a Kevin Viveros, es un jugador que en los circuitos de juego aparece muy bien y es muy fino a la hora de jugar. Sabe dónde aparecer, sabe en qué zonas puede llegar a tener mejores intervenciones, sabe dónde puede llegar a recibir con mucha más ventaja y estaba aprovechando muy bien esos alargamientos, esas zonas amplias que estaban habiendo en esa zona de mediocampo de América de Cali. Y a partir de ahí Alfredo Morelos se hizo un festín en esa zona y empezó a ser muy protagónico del partido y darle a Atlético Nacional la posibilidad de siempre tener un hombre libre por dentro para darle continuidad a los ataques, ya sea jugando por dentro o alargando sobre los costados. Ahí ya en el segundo tiempo se vio una superioridad totalmente abrumadora por parte del equipo de Efraín Juárez frente al equipo del Polilla, porque estaba siendo totalmente desdoblado tanto por dentro como por fuera, y América no tenía ningún tipo de respuesta, porque incluso el Polilla da Silva se termina dando cuenta ya cuando el partido de 3-1 y cuando Juan Vergara, el mismo Juan Vergara, le estaba diciendo desde el campo que se estaban viendo superados por dentro, pero era algo que América estaba sufriendo ya desde el primer tiempo, desde el final del primer tiempo cuando sale Balanta. Y ahí no pudo corregir el Porilla Silva, no lo pudo corregir y termina dándole un contexto y unas ventajas muy buenas a Atlético Nacional por todos los carriles y por todas las zonas.
Dicho esto, creo que el jugador más importante de Atlético Nacional es Román. Y esto ya lo mencioné varias veces. Creo que Román tiene ciertas cosas. A ver, es totalmente un perfil diferente a Fuentes, pero esa manera de ser tan amenazante, tan peligroso y ser un constante peligro en ataque para su equipo y ser esa pieza clave a la hora de atacar y esa sorpresa a nivel ofensivo se parece mucho a Gabriel Fuentes y lo que le ofrecía Gabriel Fuentes a Junior. Vuelvo y digo, Gabriel Fuentes y Román son dos perfiles totalmente diferentes, pero en eso de ser amenazantes, de ser peligrosos, de ser sorpresivos para el ataque de sus equipos, son jugadores que se parecen y que ofrecen mucho. Y en el caso de Román, es un jugador que ha aprendido no solo a ser amenazante, no solo a ser desequilibrante y no solo a sorprender rompiendo por dentro y sorprendiendo con algún disparo, sino que también siendo amenazante desde la banda para atacar la profundidad de su marca, en este caso de Velasco que lo sufrió todo el partido, y también para intervenir por dentro y hacer algún toque, algún pase creativo que le permita romper y que le permita dejar a algún compañero mano a mano. Entonces, creo que Román ha tenido un crecimiento en estos últimos años a nivel ofensivo digno de admirar y de señalar porque es un jugador capaz de hacer daño de distintas formas y en diferentes contextos y en diferentes fases del juego, tanto en ataque organizado como en transición ofensiva. Y eso tiene un mérito impresionante porque digamos que por ahí Román no es el jugador más técnico, pero es un jugador muy inteligente para saber cómo hacer daño. Y ahí tiene sin duda Atlético Nacional un plus, pero en eso le saca diferencia y escalones a todos los equipos a nivel ofensivo, solo por la presencia y solo por tener a Román como su lateral. Porque Román, vuelvo y digo, le ofrece sorpresa, le ofrece desequilibrio, le ofrece capacidad para ser asociativo y para saber intercalar carriles, con Marino en este caso, le ofrece un montón de cosas. Y eso hace que Atlético Nacional tenga un ataque totalmente variado, que tenga cierta variedad a la hora de atacar, que pueda sorprender de diferentes maneras y termina siendo un jugador que condiciona mucho los sistemas defensivos del equipo, de los rivales, perdón, porque ya con el nivel que viene estando Román, sobre todo este semestre, pero que es un crecimiento que se ha dado progresivamente desde Millonarios, pero que ha alcanzado una cúspide y un nivel tremendo en ese semestre, condiciona a los rivales porque los rivales ya no tienen que mirar a Marino, obviamente tienen que mirar a Marino, tienen que mirar a Morelos, como contienen a Morelos, como contienen a Cardona, como contienen, ¿por qué no? A Sarmiento, sino que también como contienen a los laterales y sobre todo a Román. Entonces, creo que y eso es lo positivo de Juárez. Creo que Juárez ha construido un equipo a nivel ofensivo que tenga variedad, que sepa fluir por dentro, que tenga sorpresa por fuera, que tenga desequilibrio por fuera, que tenga capacidad de conectarse por dentro con naturalidad, que tenga esos intercambios posicionales por dentro que puedan desajustar a los rivales. Creo que a nivel ofensivo, para mí el Tolima es un gran equipo a nivel ofensivo, que creo que le falta un puntico más, pero creo que junto al Tolima, que es el segundo finalista de la liga, creo que son los dos mejores equipos a nivel ofensivo. Ofensivo. Obviamente, creo que Atlético Nacional, por la variedad que tiene, sí le saca ventaja a Tolima, pero Tolima no se queda atrás. Pero bueno, eso no es un video de Tolima, es un video de Atlético Nacional. Entonces sí creo que Atlético Nacional, la gran virtud de Juárez está en haber construido un equipo con una variedad a nivel ofensivo muy clara, muy notoria, que hace que tenga el equipo sorpresa, desequilibrio,
que tenga la posibilidad de sorprender por dentro, de tener fluidez por dentro, de poder tener ataques con combinativos por dentro, pero que también pueda llegar a sorprender por fuera, que pueda llegar a construir ventajas en cuanto a tiempo y espacio por fuera y que tenga jugadores que puedan aprovechar eso. Entonces, no es solo una cuestión de, digamos que, de engranaje colectivo, sino que tiene los jugadores para que Atlético Nacional hoy por hoy sea el mejor equipo a nivel ofensivo y que sea un equipo difícil, pero difícil de contener. Vuelvo y digo, no solo a nivel individual, porque tiene talento y tiene calidad, sino también a nivel ofensivo. Y eso es lo más positivo que tiene Juárez por ahora, desde mi modo de ver, por ahora en este Atlético Nacional. 3-1 terminó el partido. Obviamente la tiene complicada América de Cali, pero todavía el partido, perdón, la final todavía, pues obviamente está en un limbo, pero obviamente con una ventaja clara para Atlético Nacional, porque creo que, al final de cuentas, creo que Atlético Nacional sí es mucho más equipo que, mucho más, sí, creo que es mucho eh, más equipo que América de Cali. Si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en un próximo video.